Acompaña en esta noche el secretario provincial de UGT, Pablo. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Todo el verano sin vernos, es un gusto el tenerte otra vez aquí con nosotros, acompañándonos para analizar esas cifras de desempleo que nos ha dejado el mes de septiembre. Para mí ha sido un placer atenderos en todo momento y después de las dificultades que he pasado estos últimos meses, pues es para mí una alegría estar hoy aquí. Eso, ya estás como una rosa, Pablo, yo te veo muy bien. Sí, la verdad es que estoy muy recuperado ya del trasplante y francamente que estoy como un chaval otra vez. Hombre, pues como tiene que ser. Pablo, vamos a meternos de lleno en las tasas de desempleo del mes de septiembre. ¿Cómo se ha dado la cosa? Bueno, hemos tenido un último mes como esperábamos, ¿no? Cesan los contratos por las vacaciones y ayuda a los números las contrataciones por la vendimia y hemos tenido 21 personas más para el desempleo. Son datos que realmente no son malos, estamos acostumbrados a peores datos, pero venimos de unos meses de bonanza en los cuales habíamos creado bastante empleo y había disminuido en Burgos bastante el desempleo. Esperemos seguir manteniendo los datos y sobre todo los datos que evolucionan en el sentido de los indefinidos, ¿no? Porque últimamente se está viendo que la reforma laboral está funcionando. Claro, yo cuando estuve echándole un ojo a los datos ayer, que salieron las cifras de desempleo, me vino a la cabeza. Es habitual que, por ejemplo, en un mes de septiembre, después de todo el verano, simplemente pues aumente 21 personas que han perdido ese trabajo, pero después de todo el verano es habitual que el número sea eso, 20, o suele ser más grande en otras ocasiones. En anteriores años el mes de septiembre ha sido malo. Ha sido malo, aunque siempre repercutía un poco todo lo que es el tema de las contrataciones en agricultura por el tema de la vendimia y algunas contrataciones más que se hacían, pero francamente donde de verdad se está notando que está funcionando la reforma laboral es en el sentido de que se están haciendo mucha contratación indefinida y están menos personas en el desempleo que hace 2 o 3 años, ¿no? Claro, o sea que las cifras, comparándolas de forma anual, son positivas. Son positivas y sobre todo a día de hoy en Burgos tenemos un menos 4,86 a lo largo de todo el año en el interanual. Eso significa que muchas personas han encontrado empleo y sobre todo que lo han mantenido, ¿no? Eso es, y en materia de la región también sucede lo mismo que aquí en la provincia de Burgos, lo que pasa que con otros... Sí, de todas formas, Burgos es una provincia muy particular, como bien sabes, somos una ciudad que somos elemento industrial y tenemos dos cuestiones fundamentales, que es la industria y el sector servicios, ¿no? Y francamente, cuando acometemos todo lo que respecta al empleo, tenemos cosas un poquito raras, sobre todo en el tema de las edades, ¿no? En las edades de los 20 a los 30 años, la mujer tiene más trabajo que el hombre, pero en cambio de los 30 para adelante tiene muchísimas más dificultades que el hombre. Es más, el desempleo en Burgos tiene nombre de mujer, claramente, porque hay 8.000 mujeres y 5.000 hombres, o sea que algo está pasando, ¿no? Es que las cifras son muy altas y siempre cuando me reúno aquí, por ejemplo, contigo, es que siempre es la mujer la que más tasa de desempleo vive. Sí, y sobre todo estamos pensando en los jóvenes, ¿no? Hay siempre, aunque suene mal decirlo, hay un micromachismo, ¿no? Que la mujer cuando llega a los 30 años le cuesta más encontrar empleo y toda clase de empleo, o sea, no estamos hablando de trabajos simples, ¿no? Sino que a la mujer le cuesta mucho encontrar empleo. Somos una sociedad todavía un poco machista, ¿no? Para este tema del empleo y sobre todo hay que intentar cambiar los márgenes. Aunque están mejorando los datos, los sindicatos claramente nos tenemos que cambiar el chip en 3 asuntos absolutamente fundamentales, que van a ser la igualdad, los salarios y la jornada. Como bien sabes, estamos peleando por las 37 horas y media, aunque no les gusta mucho a la patronal, pero hay que tener en claro que llevamos 40 años con la misma jornada,
que técnicamente la cualificación de nuestras empresas y la productividad y los beneficios han subido muchísimo y los salarios y el tiempo libre de la gente no ha subido en absoluto en los últimos 40 años, ¿no? Tenemos que dar una vuelta a todo esto, tenemos que ser capaces de que hombres y mujeres en este país puedan conciliar, buscar una igualdad plena y para ello necesitamos que se logren los objetivos, ¿no? ¿Y cómo has visto tú esa evolución de hace unos años ahora, por ejemplo, en materia de empleo entre hombres y mujeres? Sí que ha variado, pero sí que es cierto que se mantiene más o menos igual. Sí, las cifras son muy duras en este aspecto, ¿no? Porque siempre que miramos los datos del desempleo, siempre pasa lo mismo, ¿no? Hay siempre 3.000 mujeres más que hombres en el desempleo. Y claro, y luego cuando lo analizas más profundamente, siempre llegamos a la conclusión de que donde de verdad están los datos dolosos es a partir de los 30 años, ¿no? Y es cuando menos se contrata a la gente, cuando más sufre, cuando más se explota a trabajadores y trabajadoras, porque tienen que coger lo que hay, ¿no? Y francamente estamos pensando que esto hay que darle una vuelta, porque sobre todo en el sector servicios hay mucha explotación, hay muchas horas extras que no se pagan y tenemos que pensar que cuando queremos reducir la jornada estamos hablando de mantener los salarios. O sea, reducir la jornada con los mismos salarios y que se les meta en la cabeza que esto es una cuestión de ordenamiento del trabajo, de organización en el trabajo, que a veces no nos organizamos como debemos y explotamos a la gente sin ningún control. Ayer oí a mi secretario general estatal, a Pepe Álvarez, decir que hay miles y miles y miles de contratos a 4 horas que los trabajadores y las trabajadoras hacen 8. Y esas 4 no se pagan. Es decir, hay una explotación implícita que eso tenemos que luchar contra ello y de verdad hay que acometerlo. Eso es, y que se termine de vivir ese tipo de situaciones, porque al final es perjudicial para el empleado sobre todo. Pablo, en Castilla y León, porque claro, Burgos lo estamos viendo ahora que pues tenemos ese 21 personas desempleadas en comparación con el mes anterior. En Castilla y León, ¿cómo se ha vivido el mes de septiembre? Sí, ha sido, digamos que los datos son parecidos en casi todas las regiones, excepto en las provincias pequeñitas, ¿no? Que es donde más se sufre y sobre todo en León, ¿no? Que no tiene una industria grande, aunque sí que tiene mucha población. Pero hay que manejar los datos con cuidado en el sentido de que somos una comunidad que todos tenemos unos datos bastante parecidos, porque predomina en casi todas las ciudades el sector servicios. Y el sector servicios es en el que más sufre el trabajador y la trabajadora. ¿Y el sector servicios, por ejemplo, aquí en Burgos, cómo se ha vivido en el mes de septiembre? El mes de septiembre ha sido con lo que se esperaba, ¿no? Porque, francamente, cuando cesan los contratos y cesa, digamos, los contratos del verano, pues el sector servicios también sufre, ¿no? Las empresas sufren. Es decir, los trabajadores pues se posponen. Se han mantenido muchos contratos en el sector servicios como indefinidos, que eso es una buena noticia y hay que intentar seguir así. Gracias a que también Burgos ha aumentado como un turismo de interior bastante importante en los últimos meses en Castilla y León y se sigue manteniendo, que es lo importante. Y con todo ello parece que el sector está pujando y es más, los datos lo están demostrando. ¿Y en el resto de servicios en Burgos, cómo se ha experimentado y cómo se ha desarrollado el mes de septiembre? Pues ya sabes que el mes de septiembre en la construcción pues se ha mantenido más o menos la contratación igual. Y en agricultura ha aumentado, como no podía ser de otra manera, por todo lo que es el tema de la vendimia y prácticamente han sido unos datos lineales. Vamos, que se ha mantenido más o menos igual, con ese factor de la vendimia que también... Que lo altera casi todo. Eso es que al final el campo también contrata mucha gente. Hazme un balance más o menos breve o, bueno, como
tú quieras, del mes de septiembre, tanto en Burgos como en Castilla y León, resaltando lo más llamativo del mes de septiembre. Sí, pero digamos que lo más llamativo pasa porque el sector servicios se ha mantenido, ¿no? Y sobre todo lo que es la hostelería, los hoteles y todo esto se ha mantenido bastante bien. Luego tenemos a sectores como la construcción que afortunadamente también se mantienen y claro, el crecimiento que tiene la agricultura al final es lo que empuja. Y en Castilla y León pasa parecido porque afortunadamente también nos ha acompañado el tiempo y eso es bastante importante, sobre todo en el mes de septiembre y bueno, que casi todo ha salido bien. Eso es. Ya de cara a estos meses de otoño e invierno, ¿qué se espera de la tasa de desempleo, Pablo? Porque estamos llevando un año que la verdad pues es que se vuelven los datos un poco más difíciles de controlar, ¿no? Sobre todo en lo que es septiembre, octubre, noviembre, se sufre bastante más. Pero bueno, esperemos que se sigan manteniendo, sobre todo los contratos indefinidos, que es lo que va a ayudar mucho. Claro, es que venimos experimentando unos meses en materia de empleo y de desempleo bastante buenos. Muy buenos, diría yo. Claro, y los meses de invierno se presentan más complejos. Sí, siempre pasa lo mismo porque los meses duros, digamos, son los meses de invierno, es cuando menos se contrata, cuando bajan las producciones y luego somos una comunidad y una provincia estacional, ¿no? Que nos viene el trabajo, digamos, Navidades, el puente de no sé qué, el puente de no sé cuál, entonces vamos reforzándonos, pero ya te digo que la cosa va bien. Ya, pues es que eso siempre es una buena noticia, Pablo, porque si la cosa sigue y se mantiene bien, pues muchísimo mejor tanto para la provincia como para Castilla y León. ¿Qué pautas crees que se pueden seguir, Pablo, para que se siga esa mejora de cara a los próximos meses? Ya que habitualmente, como mencionas, son unos meses complejos porque al final Burgos o la comunidad son muy estacionales. ¿Cómo crees que se podría mejorar esas cifras de desempleo? Bueno, yo creo que hemos llevado una evolución positiva y que se ha ayudado desde el Gobierno central en temas como lo que ahora se ha perdido, que es el tema del IVA de los alimentos, y hay cosillas que al final parece que no ayudan, pero ayudan a que el ciudadano y la ciudadana tenga dinero en el bolsillo, que es importante. Pues ayer mismo fui a comprar el pan y me di cuenta de que valía 5 céntimos más que el día anterior. Es decir, y a eso le añades la pasta, el aceite, o sea, son 5 céntimos, y al final son muchos céntimos lo que ha aumentado sobre todo el factor de los alimentos. Y todo eso no ayuda porque cuando se encarece la vida, la gente tiene un poder de consumo mucho menor. Y eso hay que intentar evitarlo y sobre todo cuando hablamos de que es fundamental la subida de salarios es porque ayuda al consumo, ¿no? Y cuando tenemos tantos vaivenes de sube y baja de los alimentos, de la gasolina, es muy difícil para el ciudadano medio que salga adelante, y sobre todo cuando vienen meses como el de septiembre, que si los libros de los niños, hay una dureza para el bolsillo del trabajador y la trabajadora que francamente es complicado que octubre y noviembre sean meses buenos, ¿no? Claro, es que además si se une que ya de por sí son meses muy complejos, por ejemplo el mes de septiembre, como tú decías, Pablo, que si libros, que si ropa, que si ahora tengo que llevar al colegio, se junta con las guerras. Sí. Es el maridaje. Y todo afecta. Y todo afecta muchísimo, sobre todo cuando intentamos de alguna manera pues establecer unas normas que nos valgan para todos, ¿no? Y queremos que esto sea la sociedad del ocio y tener unas condiciones tanto de igualdad como de salarios, entonces cuando se está luchando por eso y te vienen vaivenes como estos de las guerras, cuando te vienen las subidas, cuando la carestía de vida, cuando el tema del alquiler se dispara, el precio de la vivienda está donde está, y en provincias como la nuestra pues francamente es muy difícil, sobre todo para la juventud, ¿no?
como no trabajen los dos, es francamente muy difícil que puedan reiniciar sus vidas, incluso llegar a un alquiler, porque si tienes que dedicar el 60 o el 70% de lo que ganas a pagar un alquiler, pues es muy difícil realmente. ¿Cómo se puede contrarrestar eso, Pablo? Pues la única manera que se puede contrarrestar es con la subida de salarios. Los empresarios nos dicen siempre que es muy difícil a aumentar los salarios si no se aumenta la productividad, pero es que llevamos 40 años aumentando la productividad en este país y los salarios no se han visto correspondidos, ¿no? Por eso tenemos que sentarnos a hablar de jornada y decir claramente que las 37 horas y media hay que implantarlas antes del 2025, que los salarios tienen que seguir pagándose los mismos y sobre todo que organicen bien sus empresas, que cuando se hacen las cosas bien todo funciona y que los beneficios están saliendo. No hay más que mirar los datos, que los datos de productividad andaban con el 12,3% y las subidas salariales estaban en el 3,8%. O sea que es un disparate, ¿no? Claro, sí, incluso ya hay algunos países que tienen esa reducción horaria incluso más baja y los salarios más altos, que funciona, que es una ecuación que se puede llevar a cabo. Lo que no termino de comprender muy bien es por qué no quieren llevar adelante, por ejemplo, esa subida del salario. Pues la fuerza de la costumbre. Nosotros tenemos arraigado en este país que a mayor horas, mayor producción, y no es cierto. Hay que estructurarse, organizarse y francamente, tú no puedes tener imagínate un camarero 20 horas trabajando cuando hay 8 en las que no hay nadie. Tendrás que repartirlo, organizarlo y mirar a ver, no le vas a tener limpiando los baños 7 horas. Entonces tienes que pensar que organizarse, y sobre todo en el sector servicios, que es el más complicado, en el que no entienden que pidamos reducción de horas cuando dicen no, lo que hay que hacer es organizarse y francamente la reducción de horas va a ayudar a que se contrate más, se organiza, se contrata y se genera empleo y beneficios. Y eso es una verdad como un templo, y lo han hecho en otros países y francamente está funcionando. Claro, hay más movimiento y seguramente mucha gente en su casa ha visto, como he visto yo a través de las redes sociales, muchos ejemplos de estoy buscando trabajo, no sé si en Madrid, bueno, pongamos el sitio que sea, estoy buscando trabajo de camarero y le ofrecen media jornada que realmente luego son 8 horas, sí, que no descansan esos 2 días que tienen para disfrutar porque al final es su descanso. Y siempre encima me tienes que dar las gracias porque te contrato. Sí, el peor amigo del trabajador y la trabajadora es la necesidad. En el momento que un trabajador o una trabajadora tiene necesidad, se la explota porque lo estamos viendo y yo conozco casos aquí en Burgos que francamente, además muchos de ellos les hemos denunciado y les hemos ganado afortunadamente desde la Inspección de Trabajo, de que se contrata para 4 horas y se trabajan las que se trabajan, ¿no? Siempre la necesidad la tiene el jefe, no los trabajadores y las trabajadoras. Y cuando se piden permisos para atender a la familia, atender a los hijos, lo que sea, son negados y francamente no están de acuerdo con el estatuto de los trabajadores. Por eso muchas veces cuando luchamos por el bienestar y por la jornada y por todo eso, hay un mensaje implícito que es el repartir el trabajo, repartir los beneficios. Pues eso es. Pablo, entonces hemos tenido un mes de septiembre bueno, tanto en Burgos como en Castilla y León en general, en las diferentes... Yo creo que en el territorio nacional se puede decir. Incluso, o sea, extrapolándolo a nivel nacional también ha sido... Sí, se puede decir que ha sido bueno, aunque el Partido Popular, como siempre, discuta los datos. Tenemos claro que ya estar en los 2,5 millones de parados en el contexto del territorio nacional nos da pie a luchar por otras cosas, como te decía antes, como son la igualdad, los salarios y la jornada. Por lo tanto, tenemos que estar al pie del cañón y no descuidarnos en el sentido de que los trabajadores y las trabajadoras nos necesitan ahora más que nunca, en el sentido de que ya hemos tenido muchos años malos, venimos de crisis, de pandemias, y los empresarios lo han notado, pero muchísimo menos que los trabajadores y las trabajadoras. Por eso tenemos que seguir avanzando. Eso es, que se siga reduciendo ese número de desempleados para poder luchar y poder acometer correctamente otras áreas y otros ámbitos.
Pablo, pues esperemos que de cara a los próximos meses pues se mantenga igual de bien o incluso mejore esas cifras de desempleo, cruzamos los dedos, y ya lo iremos viendo más adelante, ¿vale, Pablo? Como siempre, a vuestra disposición, buenas noches. Eso es, muchísimas gracias, Pablo, por acompañarme. Gracias.